La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 10. Asesoramiento espiritual. Pastor, nuestro hogar está al borde de desintegrarse. ¿Qué hago? Mire, hermano, no sé qué me pasa, pero me siento tan mal que a veces llego a creer que me vuelvo loco. Sí sé que es un camino que me llevará a la destrucción de mi alma, pero no puedo dejar las drogas. Usted no sabe lo que es mi vida. Desde hace 4 meses no sé lo que es tener un trabajo fijo. Estamos atrasados con el alquiler de la casa. Mis hijos necesitan ropa. Me ofrecen un trabajo que involucra la violación de las normas de la iglesia. Hermano, ¿cree usted que sería pecado aceptar este empleo hasta que podamos nivelar nuestra situación? El ministro del Evangelio se encuentra continuamente con personas que buscan una orientación. Tienen ansiedad espiritual, problemas emocionales, desajustes en el matrimonio, miedos y tensiones, lucha contra el alcoholismo y el abuso de las drogas, encrucijadas en su trabajo, enfermedades psicosomáticas, problemas familiares, dudas sobre el noviazgo. Como dice Melvin Hodge, muchas personas que asisten a nuestra iglesia están confugas, temerosas, desalentadas, víctimas de ansiedades y complejos. Dar consejos constituye un importante ministerio. En la predicación, en la visitación a los hogares, antes y después de los cultos, en las ocasiones cuando una persona atribulada viene al pastor con el fin de pedir orientación. El ministro se ve en la obligación de actuar como asesor. Hacer bien este papel depende de su actitud y el adiestramiento obtenido. Haber obtenido la salvación por la fe en Cristo no quiere decir que el creyente haya logrado un crecimiento espiritual. Sí es cierto que las iglesias están llenas de personas que han logrado establecer una nueva escala de valores y comenzar una nueva vida feliz y alegre. Es igualmente cierto que muchos fieles no han podido salir de sus conflictos, dudas y ansiedades. Otros están desorientados en cuanto a decisiones que deben tomar. Si el pastor atiende a los primeros, no debe olvidarse de los segundos. La ayuda especial que se puede brindar a un creyente envuelve 3 pasos específicos. 1. Ayuda en la clarificación y jerarquización de valores. 2. Ayuda en la superación de la personalidad. 3. Ayuda en la solución de los problemas diversos de la vida. El cuidado pastoral y la consejería son formas del ministerio, para lograr un encuentro humano-divino en cada persona. Y al producirse este encuentro, el individuo se da cuenta de que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Se han instituido en los seminarios e institutos bíblicos cursos sobre psicología pastoral, consejería, técnicas de orientación y otros cursos para equipar a los que abrazan el ministerio. Últimamente se han escrito sobre este tema muchos libros de gran utilidad al pastor. El ministro que estudia estos libros y pone en práctica sus enseñanzas se ganará la confianza de su grey y su función pastoral cobrará otra dimensión. En este capítulo trato de aclarar algunos conceptos sobre la orientación como una introducción al ministro que desea saber cómo bregar con la persona que venga a él buscando ayuda. Primero, razón para la consejería pastoral. La necesidad del hombre estriba en que aunque hecho a la imagen de Dios, no puede tener comunión con Dios porque esta comunión está rota. El hombre está sumido o aprisionado en una red de respuestas condicionadas y complejas. Su esclavitud se complica y su necesidad se agudiza en relación a Dios porque la recepción de la gracia divina está bloqueada. Este bloqueo puede romperse poco a poco después de algunas entrevistas de asesoramiento espiritual. Así la ansiedad de las personas puede ser disipada. La consejería pastoral en la mayoría de los casos logra el desarrollo potencial del individuo y su crecimiento y madurez espirituales. La teología y el cuidado pastoral se interpenetran una a la otra, dice Edward Thornton. En ningún momento son antagónicas.
Más bien existe una correlación entre ambas. A través del cuidado pastoral, pueden los ministros atender mejor a los miembros de su rebaño. Pueden entender los principios básicos de las enfermedades mentales y emocionales que aquejan a estos, y pueden brindar la ayuda necesaria a los creyentes. En esta actividad no hay rivalidad con la teología. La Iglesia protestante no tiene un sistema confesional tradicional por considerarlo un medio de aislamiento espiritual. El método bíblico es confesaos las faltas unos a otros. Santiago 5:16. Y en ese confesar de faltas hallaremos siempre un espíritu quebrantado que necesita ayuda y consejo. Esta ayuda y consejo la da el ministro y es el mejor medio para lograr el ajuste emocional del cristiano. Los creyentes son susceptibles a los problemas y a las enfermedades como los no creyentes. Cuando nos enfermamos o tenemos algún problema necesitamos la ayuda divina y la humana. La ayuda divina nunca falta y la humana la puede brindar un profesional o el pastor. La ayuda divina viene a través de la palabra de Dios, una fe sencilla y el Espíritu Santo si la persona está dispuesta a poner toda su confianza en Dios. La ayuda humana viene cuando el necesitado reconoce que otras personas capacitadas pueden ayudarlo. Pero en muchas ocasiones la ayuda humana no funciona hasta tanto el creyente no arregle sus cuentas con Dios. El problema de millones en el mundo es que no han encontrado la paz mental y positiva que viene por medio de la justificación. Muchos factores afectan la salud mental. Estos factores están latentes en todas las personas, incluyendo a los creyentes. A ellos también les asaltan las dudas, los temores, los complejos, las neurosis, los sentidos de culpa, los odios, los celos y envidias. Todo esto se convierte en problemas gigantescos cuando el Hijo de Dios no echa mano de los remedios positivos que están al alcance de la nueva criatura y prefiere vivir frustrado y derrotado. Segundo, los objetivos de la consejería pastoral. El ministro como consejero deberá estar consciente del valor y la importancia de cada persona. Todos los creyentes de la Grey son distintos unos de los otros. Cada uno ha alcanzado un nivel diferente de madurez espiritual. Un mismo problema lo pueden originar diferentes causas. Recordando todo esto, el asesor se preocupará más en proveer ayuda para buscar las soluciones a los problemas, necesidades y preocupaciones de los feligreses. El consejero pastoral ayudará al creyente a enfrentarse al mundo y sus problemas. Le ayudará a comprender que en la vida las situaciones son y serán siempre las mismas para todos los hombres en todas las épocas y en todas partes. Cada creyente se preocupa en mayor o menor grado por cosas simples. Cómo mantenerse saludable, cómo ganarse el pan de cada día, cómo llevarse bien con los demás, cómo adaptarse a su ambiente. Además, tiene que preocuparse de cómo mantener unos valores altos, cómo bregar con asuntos de conciencia sin violar las normas prescritas por su iglesia. Por ejemplo, el llevarse bien con los demás es una situación que todos debemos entender. Posiblemente un creyente pasará por una experiencia difícil al llegar a la iglesia, uno que muestre mucho más capacidad para dirigir que él o cuando tenga que trabajar en grupos. Si no ha vencido sus complejos, estas situaciones le pueden ser traumáticas y dañinas. Hay que ayudarle, por lo tanto, a aprender a trabajar y convivir con toda clase de personas. Otro ejemplo de problemas comunes que se encuentran donde quiera son las dificultades del matrimonio. Hodge ofrece una lista de las causas más comunes de ellas. 1. Negligencia en entender y aceptar las nuevas responsabilidades y el nuevo papel que requiere todo matrimonio. Muchas personas vienen al matrimonio sin realmente entender la demanda que esto implica. 2. Falta de comunicación.
Esta es probablemente la causa que origina más dificultades matrimoniales. La verdadera compenetración matrimonial requiere un corazón abierto y confianza del uno hacia el otro. 3. Falta de respeto y cortesía. Sin duda, para que haya éxito en un matrimonio debe haber no solamente la atracción física, sino un respeto grande del uno por el otro. 4. Problemas financieros. Los problemas financieros pueden producir una gran tensión en el matrimonio. 5. Problemas sexuales. Hay muchos libros disponibles sobre este asunto, escritos por doctores, psicólogos y consejeros matrimoniales cristianos. El pastor debe familiarizarse con estos libros, pues frecuentemente la forma más fácil de ayudar a un matrimonio en dificultades es saber el libro más recomendable para ellos. 6. Diferentes actitudes respecto a la disciplina de los hijos. 7. Diferencias en creencias religiosas. El asesor espiritual debe procurar que el orientado sepa qué hacer cuando muchas situaciones se presentan a la vez. Hay que indicarle que puede lidiar primeramente con una situación hasta resolverla satisfactoriamente y luego, por medio del éxito alcanzado, aplicar la misma metodología o principio para resolver las demás. Muchos problemas quedarán resueltos solamente cuando la persona haya recibido adecuada y oportuna orientación para descubrir alternativas. Otro fin del asesoramiento espiritual es ayudar al aconsejado a comprender que todas las situaciones tienen una gama de alternativas para sus soluciones. El ministro ayuda a buscar esas alternativas y a considerar las ventajas y desventajas de cada una. Así el orientado se adiestra para hacer lo mismo la próxima vez que se halle en un dilema. Es importante que el que necesita orientación sepa que no es el primero en necesitarla. Las dificultades son parte de la vida diaria de todo ser humano. El creyente debe comprender que sus compañeros sufren situaciones parecidas y a veces mucho más complejas. Entendiendo esto, su situación probablemente le parecerá más pequeña. El ministro ayudará a la persona a vencer estas situaciones por medio de la palabra de Dios y con el consejo sabio y dirección del Espíritu Santo. Para solucionar sus problemas, el feligrés debe crecer en su capacidad espiritual. Tercero, distintos enfoques respecto a la orientación. Los teóricos defienden su propio punto de vista respecto a las técnicas a seguir en la orientación. Cuando estudiamos a fondo todos estos puntos de vista, nos damos cuenta que la orientación es un proceso de ayuda que va encaminado a desarrollar responsabilidad plena en el orientado. No debemos aconsejar u orientar a una persona teniendo en cuenta que somos partidarios de una técnica o de otra. Lo que importa no es el punto de vista, sino el crecimiento de la persona que solicita orientación, sea cual fuere el método de consejería que se siga. A. La técnica no directiva. Hay quienes opinan que la orientación individual debe estar centralizada en la persona que solicita ayuda. Dicen que el asesorado es en última instancia quien tiene la solución de su problema. Al adoptar esta técnica, el orientador parte de la premisa de que cada persona individualmente posee un potencial interno que puede sacar a flote con una ayuda mínima y así resolver sus problemas. A este enfoque se le llama técnica no directiva, es decir, no se conduce al asesorado como quien maneja un automóvil, no se le dice lo que tiene que hacer, no se le toma de la mano, no se le conduce a la solución, no se le regaña. Ni siquiera se le da un consejo que al orientador le parece el que más conviene. El exponente principal de esa teoría es Carl Rogers, quien cree que es necesario que un experto debe luchar desde afuera con los problemas internos de un individuo sin recopilar datos, sin hacer un diagnóstico innecesario, sin determinar las causas del comportamiento de la persona y sin decirle lo que tiene que hacer.
Lo mejor es aceptar a la persona tal como es, tratar de sentir y de ver el mundo tal y como la persona lo siente y lo ve. Stanley Anderson escribe: el consejo debe escuchar, no debe mostrar autoridad. Rollo May dice: cuando un cliente le pregunta a un orientador, ¿qué debo hacer ahora?, este no debe sucumbir ante la tentación de dar instrucciones y consejos. Los exponentes de la técnica no directiva creen que el consejero tiene que hacer que el orientado se haga sus propias preguntas y busque sus propias respuestas. No desean violar lo que consideran ellos que es la autonomía de la persona. La presuposición del sistema rogeriano concuerda con el pensamiento liberal humanístico, que recalca que la solución de los problemas del hombre yace en el hombre mismo. Dice que el hombre posee los recursos adecuados que surgen por el uso de técnicas no directivas. Pero el punto de vista que aquí se discute coloca unos valores demasiado altos sobre el derecho de cada individuo de ser psicológicamente independiente. Se hace énfasis en la autonomía absoluta del hombre que la Biblia no apoya. Esta técnica rechaza la ayuda de un experto, ministro, la receta de la Biblia y la ayuda de Dios. La Biblia enseña que la persona en rebelión contra Dios no está bien espiritualmente y por ende no reúne las condiciones para entender su situación y tomar decisiones correctas. Con el método rogeriano no directivo, el consejero se convierte en una pared donde rebotan las preguntas del cliente. A la medida que expone su problema al consejero, éste responde reflexivamente repitiendo las palabras del cliente. Busca enfocarlas con más claridad, y con el tiempo el cliente comprende mejor su problema y halla la solución. Algunos conservadores rechazan de plano a Rogers, porque éste empieza con el hombre y termina con el hombre. No aceptan la idea de que el orientado debe ser aceptado como él cree que es, o tal como él es. El consejero que adopta la técnica rogeriana tiene que: 1. Aceptar a la persona tal cual es, sin criticarla y sin corregirla. 2. Ayudar a la persona a la autorrealización porque el método no directivo cree que la persona tiene su propia solución. 3. Ver al orientado tal y como él se ve a sí mismo. Para esto tiene que analizar todo lo que diga la persona en la entrevista. 4. Entender al orientado, penetrando en su mundo interior. 5. Ayudarlo a clasificar aquellos sentimientos que el orientado expresa para que gane más comprensión de su problema y pueda buscarle solución. En otras palabras, el asesor debe admitir que el que busca orientación tiene suficientes recursos como para bregar con sus problemas y salir a flote. Para lograr esto, el consejero sirve de agente expresando las ideas del orientado, en otras palabras, aclarando sus pensamientos, dándole otros puntos de vista. B. La técnica directiva. Otros consejeros opinan que la orientación individual debe enfocar los problemas de la persona, haciendo una evaluación de la magnitud de estos y la medida en que afectan al orientado. A este enfoque se le ha llamado orientación directiva. El orientador será el que trabajará todo el tiempo con la persona buscando datos, analizando situaciones, diagnosticando y proyectando un plan de acción para dar la receta que necesita el paciente. Este enfoque de orientación se conoció como el enfoque clínico, pero E.G. Williamson prefirió llamarlo técnica directiva y es el mayor exponente de este punto de vista. Jane Walter cree que se le debe llamar teoría centralizada en el orientador, por estar el enfoque centralizado en lo que el orientador hará para ayudar a la persona en la solución de sus problemas. Se le da más importancia a las destrezas del orientador en el diagnóstico y en la interpretación de datos y en la forma en que éste logra la solución del problema que en el potencial del orientado para solucionar el problema.
El papel del orientador pastoral es muy activo. El consejero emplea varios grados de dirección al tratar de ayudar al orientado a que tome decisiones adecuadas. Le proporciona al que busca ayuda una información externa para que éste se mida, se evalúe y descubra sus potencialidades y conozca las oportunidades que tiene en la vida, en la iglesia y en el mundo que vive. En otras palabras, la misión del consejero pastoral, según la técnica directiva, es ayudar al aconsejado a que aprenda a conocerse mejor, a aceptarse a sí mismo, a entenderse mejor para que pueda aplicar a su yo la información que le ayude a comprender que él es un ser único y diferente. Aunque el orientador no sigue un patrón fijo de actividades, en el proceso de la consulta se incluyen 6 pasos importantes. La secuencia de estos pasos es flexible y el orden se puede alterar. A. Análisis. El análisis es una colección de datos que proveen un entendimiento claro acerca del orientado. En este paso, los profesionales se valen de pruebas, inventario de intereses, inventario de aptitudes, pruebas de personalidad. También se usan anécdotas, biografías y los resultados de las entrevistas con el orientado. B. Síntesis. Es la organización y el resumen de los datos obtenidos del análisis que revelan los ajustes, desajustes, responsabilidades y otros rasgos de la personalidad. Se debe preparar un historial para resumir los datos sobre la vida del orientado. C. Diagnóstico. Es la conclusión respecto a las características y las causas de los problemas que exhibe el orientado. Puede ser que el problema que se identifique sea distinto al problema que llevó la persona ante el ministro. A pesar de que muchos expertos ponen énfasis sobre la importancia de recoger y llevar la información, no debe esto llegar a convertirse en barrera entre el orientador y el cliente, ya que las pruebas y registros deben utilizarse como un medio nada más. B. Pronóstico. El pronóstico es la predicción tentativa del desarrollo futuro a la solución del problema del asesorado. El consejero pastoral puede explicar el pronóstico que ha hecho, pero se abstiene de decirle lo que él debe hacer, ya que el consejero reconoce que el pronóstico puede estar equivocado. El orientador ayuda a la persona a tomar sus propias decisiones. E. Orientación individual. Son los pasos que siguen el ministro y el creyente para lograr ajustes y adaptación. Aquí el orientador le presenta la alternativa que favorezca o que desfavorezca la selección que ha hecho la persona, o los hábitos o actitudes que ésta haya observado. Se debe hacer todo lo posible para ayudar al orientado a evaluarse a sí mismo. En esta fase se ayuda al orientado a formular un plan de acción donde él utilice los intereses y capacidades que él mismo ha identificado. F. Seguimiento. Esta etapa sirve para ayudar al cliente en sus nuevos problemas o en la recurrencia del problema original, para determinar la efectividad de la orientación. Hemos anotado ya que esta secuencia no tiene que seguirla el consejero pastoral. Un consejero puede orientar sobre un problema emocional al mismo tiempo que diagnostica un problema espiritual. Muchas veces el problema emocional queda resuelto a través de la orientación de un problema espiritual o viceversa. C. Orientación nutética. Jay Adams, en su libro Component to Counsel y en The Christian Counselor's Manual, expone que la consejería pastoral debe ser directiva. Él no la llama por este nombre, sino por el nombre bíblico, orientación nutética. Esta palabra tiene su raíz en el griego neutesia, que significa aconsejar o confrontar por medio de las Escrituras. Esta idea se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde su uso corriente significa dirigir, aconsejar y confrontar. El apóstol Pablo la emplea frecuentemente en pasajes tales como Colosenses 1:28.
amonestando. Colosenses 3:16, exhortando. Romanos 15:14, amonestando. La consejería nutética pone énfasis sobre el arrepentimiento y el regreso a Dios. En vez de buscar atenuantes y excusas por las faltas cometidas, o en vez de echar la culpa a otros. El consejero nutético defiende el que el aconsejado asuma responsabilidad y admita la culpa, confiese el pecado y busque el perdón de Dios. Adams confiesa que llegó a tener éxito en la orientación, pero que no pudo menos que notar que mientras más directivo se hacía, simplemente diciéndole a otros lo que Dios requería de ellos, más personas eran ayudadas. Los consejeros pastorales nutéticos directivos recalcan el uso de los recursos divinos, pues solo Dios puede regenerar, instruir, cambiar y fortalecer a las personas con su palabra y su espíritu. Muchos ministros consejeros reconocen que el hombre tiene otros recursos dentro y fuera de sí mismo, que le pueden ayudar a resolver sus problemas. Sin embargo, estos recursos fallan muchas veces. No obstante, cuando los recursos internos fallan, los recursos externos espirituales divinos siempre funcionan. El orientador nutético, por lo tanto, debe recalcar la importancia de estos recursos. Son y serán siempre los más valiosos. Melvin Hoge indica varias categorías de problemas y sugiere lo que se podría hacer siguiendo este espíritu de la orientación nutética. Vamos a incluir aquí algunos fragmentos de su exposición de este tema. Los que se han convertido y tienen enredos matrimoniales. Primero, debe entenderse que la Iglesia en diferentes países puede tener reglas distintas en estos problemas tan complicados y que nada de lo que decimos aquí intenta anular esas reglas. Necesitamos evitar dos extremos. Debemos evitar toda actitud que haga rebajar los principios elevados de la Iglesia, no sea que ésta sea acusada de poco cuidado en asuntos de moral. Segundo, debemos evitar una actitud estrictamente legalista, recordando que el pecado corrompió al hombre perfecto que Dios creó en el jardín del Edén, en tal forma que ahora es necesario hacer ciertos ajustes que es posible no estén en línea con la voluntad perfecta de Dios, pero que puede ser lo mejor que se puede hacer bajo las circunstancias del momento. En estos casos debemos adoptar un punto de vista humanitario y ser misericordiosos más bien que inflexibles y dogmáticos. La experiencia nos ha enseñado que no es apropiado recomendar a una persona que se ha vuelto a casar a que esté viviendo con un segundo compañero después del divorcio, que destruya su nuevo hogar y retorne a su anterior cónyuge o permanezca sola. Esto algunas veces ocasiona un malestar tan grande en el individuo que no es capaz de soportarlo. Cristo ha indicado, y Pablo admite, que no todos están constituidos como para ser capaces de vivir una vida en paz siendo solteros. Mateo 19:11, 1 Corintios 7:9. En la práctica hemos notado que las personas que han decidido separarse bajo tales circunstancias, más tarde se han visto envueltas en diferentes compañías, resultando que el caso, en lugar de redimirse, se ha empeorado. Como cristianos debemos también pensar en los niños que existen en el hogar. Resulta una responsabilidad muy grande aconsejar que se deje a los niños sin padre o sin madre. Hoge se dirige al problema de dar a estas personas con enredos el privilegio de bautizarse en agua y permitirles participar de la cena del Señor. Enseñamos que el Evangelio de Cristo es para todos, pero si les negamos el bautismo a estos por enredos desdichados, nos ponemos en el lugar de decirles: lo siento, amigo, tu vida es tan confusa y enredada que Dios no tiene lugar para ti en su iglesia. Sigue Hoge diciendo: nos colocamos en una posición ilógica si nos oponemos a bautizar en agua a un hombre que tiene fe sincera, pero debido a sus enredos matrimoniales,
que ni él mismo ni nosotros podemos resolver satisfactoriamente, lo excluimos de tal bendición. Debemos permitir que un convertido sincero participe de todo aquello que contribuya a hacerle crecer en gracia, lo cual incluirá el bautismo en agua y la cena del Señor. Pero las Escrituras mismas indican un nivel espiritual superior en aquellos que van a ser dirigentes de la Iglesia. Por lo tanto, no creemos ser inconsecuentes si aceptamos un miembro para el bautismo y comunión, y sin embargo no le permitimos los privilegios de ser líder. Hodge nos ofrece algunas sugerencias de cómo seguir en el espíritu de la orientación nutética de personas que atraviesan duras aflicciones. Hay que hacerles ver lo siguiente. No debemos pelear contra el yugo. No podemos tener fe hasta haber encontrado la manera de someternos a la voluntad de Dios. Jesús se sometió a los sufrimientos de la cruz, simplemente porque reconoció que la cruz era la voluntad de Dios para él. Cada pena o aflicción se hace más fácil de soportar si podemos ver la mano de Dios en ella. Segundo, el alma necesitada deberá reconocer el aspecto de corrección que hay en el sufrimiento. Hebreos 12, del 6 al 13. No hay nadie que tenga la suficiente madurez y esté lo suficientemente desarrollado en la vida espiritual como para no necesitar corrección. Hay algo que los sufrimientos hacen por el cristiano. Enseñarle que las cosas temporales son fugaces y transitorias, en las cuales no debe confiarse, para de esa forma alcanzar las riquezas eternas. Mateo 6, del 19 al 34. Tercero, debemos aprender a preocuparnos solamente de hacer la voluntad de Dios y no por lo que puedan pensar otros de nosotros. Jesús se despojó a sí mismo. Filipenses 2:7. Es ante el Maestro que somos responsables si caemos o nos levantamos. Juan 21:22. Cuarto, la persona afligida deberá ser animada a buscar la solución de sus problemas en la palabra de Dios. Si una persona lee la palabra de Dios con el corazón abierto, el Espíritu Santo avivará y revelará alguna promesa o verdad espiritual. Quinto, aconseje a las personas con problemas que no se preocupen demasiado de sí mismas, ni persistan en pensar en el problema que les agobia. Hay una tendencia natural en cada uno de nosotros hacia la autocompasión. Esta actitud es enemiga de la fe y del coraje. En el caso de problemas matrimoniales, Hodge señala cómo las enseñanzas de la Biblia se pueden aplicar al problema específico. Cada uno tiene que aceptar a su compañero tal como es, incluyendo sus defectos. Nadie es perfecto. El amor no demanda perfección, sino que todo lo sufre y todo lo soporta. Primera de Corintios 13:7. Demostramos falta de madurez espiritual cuando demandamos que nuestro cónyuge corrija sus defectos para poder ofrecerle nuestro amor. Una palabra de advertencia de Hodge viene bien aquí. El pastor debe tener cuidado especial en dar consejos a personas del sexo opuesto. Cuando un pastor logra ayudar a una señora, existe cierto peligro que ella llegue a depender emocionalmente de él. El pastor tiene que mantener una actitud objetiva e impersonal. D. Contraste entre la técnica directiva y no directiva. El contraste entre la técnica directiva y no directiva es el siguiente. 1. El consejero directivo hace preguntas específicas, en contraste, el no directivo reconoce solamente los sentimientos y actitudes. 2. El consejero directivo explica, discute, da información. El no directivo interpreta los sentimientos y actitudes. 3. El consejero directivo examina la evidencia y señala los beneficios al orientado de tomar una acción propuesta. El no directivo deja que la persona misma examine la evidencia y busque una solución. 4. El directivo señala el problema o la condición que necesita corrección.
El no directivo pregunta al orientado lo que siente al respecto. E. La orientación ecléctica. Otro enfoque en la consejería pastoral adoptado por muchos orientadores que no están satisfechos ni con el punto de vista directivo ni con el no directivo es el ecléctico. Este método toma lo que parezca bueno de las otras técnicas. Es en el enfoque ecléctico donde se traen a un término medio todos los demás puntos de vista. El consejero usa con la ayuda del Espíritu Santo cualquiera de las técnicas que pueda brindar resultados positivos. El exponente máximo de este punto de vista es Edward Thornton, quien parte del supuesto que el orientado responde mejor a esta forma de orientación que a una técnica fija de antemano. Los que adoptan este punto de vista ecléctico deberán 1. Hacer un diagnóstico en primera instancia para averiguar cuál es el problema que le aqueja a la persona que solicita ayuda y las causas principales. Por supuesto que la colección de información en esta fase es muy importante. No se puede recalcar demasiado la necesidad que tiene el consejero de desarrollar su habilidad para escuchar sin hablar tanto en esta fase. El orientado necesita tener la oportunidad para ir sacando al sol todo lo que tiene guardado en su interior. Esta es la fase en que el buen consejero hará preguntas con sabiduría para ayudar a la persona a seguir presentando su situación. El proceso le ayuda al aconsejado a ver mejor su problema. 2. Seleccionar el método que va a usar para ayudar al cliente una vez que conoce cuál es el problema y la causa. Cualquier método que escoja va encaminado a ayudar directamente a la persona. 3. Darle a la persona la oportunidad de asumir más responsabilidad a medida que el orientador aplica la técnica, ya sea directiva o no directiva. 4. La entrevista en la consejería pastoral. Con el fin de llevar a cabo una labor de consejería exitosa, el ministro debe dar importancia a lo que se ha llamado la antesala de la orientación, la entrevista. Esta es como si fuera la columna vertebral de la consejería. Es la herramienta por excelencia. Ana Cáceres dice que es el vehículo principal para llevar a cabo la orientación. La entrevista es la discusión de un problema cara a cara, entre el orientado y el consejero. Se lleva a cabo porque el orientado siente una necesidad y esta necesidad le obliga a buscar ayuda. Es una experiencia dolorosa para el orientado por medio de la cual surge todo el proceso de la consejería individual. La entrevista inicial o contacto inicial es quizás la parte de mayor importancia en la orientación. De esta depende todo el proceso subsiguiente. Para ayudar a una persona que busca orientación, el consejero necesitará establecer una verdadera comunicación entre los dos. Esta comunicación debe llevarse a cabo en un ambiente de cordialidad, de confianza y de respeto, que son los elementos básicos de una entrevista. El clima de cordialidad y respeto hace mucha falta para estrechar las relaciones humanas. Este proceso de la entrevista se puede dividir en 4 fases. 1. Fase inicial. Se busca el motivo que la persona tiene para venir a la consulta. 2. Fase exploratoria. Se averigua cuáles son los factores determinantes subyacentes en el problema que acosa a la persona. 3. Fase de planeo. El orientado y el consejero pastoral estructuran un plan específico de acción para la solución de problemas. 4. Fase de cierre. Después de solucionado el problema, se evalúa en una entrevista posterior el éxito de la técnica y se cierra el caso. En la entrevista se recoge información de una forma intensiva y extensiva. La manera intensiva de recoger información es concentrarse en un solo problema para lograr captar los otros que afectan, pero que son demasiado sensibles para sacarlos a la luz. Ejemplo:
Un hombre consulta al pastor y le dice que tiene el problema grande de que su esposa no le habla hace varios meses. Dice que esta situación le preocupa en gran manera. El pastor recoge toda la información haciendo preguntas directas y manteniendo el oído alerta a las claves que le indiquen dónde está el verdadero mal. Posiblemente este hombre quiera confesar una falta que él cree que su esposa ya sabe. Él no sabe cómo sacar la espina de su corazón y necesita una persona que le ayude en la operación dolorosa. Thornton dice, mientras escuchamos debemos estar ocupados mentalmente, evaluando los problemas de las personas a la luz de la palabra de Dios y preparándonos para dar la palabra de consolación. Este escritor pone énfasis sobre lo imprescindible de escuchar a la persona y a la vez recordar lo que dice la Biblia, pero sin decir ni una palabra. La verdad es que para poder hacerlo, uno necesita la ayuda de Cristo. La forma extensiva de recoger información es haciendo preguntas de todos los aspectos de vida relacionados con el orientado, con su vida física, el modo de observar la ley, su bienestar económico, sus relaciones con los demás, con su familia y con los compañeros de la Grey. Muchos de estos datos se obtendrán por medio de observaciones que hace el consejero a la persona para que saque de lo profundo de su ser toda información que lleve a encontrar las causas del mal que le aqueja. El orientador toma notas, a veces graba las conversaciones con el permiso del orientado, para luego analizarlas palabra por palabra. Ve dónde está la información que excita la sensibilidad del orientado y comienza a trabajar de este punto hasta lograr un progreso positivo. Quinto, lo que necesita ver el orientado en el ministro consejero. No importa qué enfoque le dé el ministro a la orientación. De todas maneras, si va a hallar éxito, tendrá que lograr que el orientado vea en él ciertas cualidades. En primer lugar, tiene que estar convencido que el que le orienta lo acepta tal como es. En muchos casos la persona ha cometido fallas, que si no tiene cuidado el consejero por ellas, rechaza inconscientemente al orientado. El ministro, sin aprobar lo mal hecho, tiene que proyectar al aconsejado la seguridad de que de todas maneras lo recibe y desea ayudarlo. El que busca ayuda tiene que estar seguro de que el consejero lo comprende también. Va a tener poco valor para contar su situación si presiente que su orientador no tiene la más mínima idea de su temperamento y de las circunstancias que le han sido adversas. Pero si, por el contrario, ve en el consejero una persona comprensiva, se esforzará más para llegar a la raíz del dilema. Va a perder toda su motivación el aconsejado si llega a sospechar que el orientador no le da valor a su persona. Pensará que no vale la pena tener que sufrir contando su situación si el ministro orientador no le concede importancia alguna. Nadie deseará en este mundo compartir sus penas con una persona que no lo estime. Las características que el buen asesor tendrá que manifestar no se ven solamente por medio de las palabras expresadas por él. En muchas maneras se muestra si uno tiene interés sincero. Si el ministro continuamente mira por la ventana o se fija en el reloj o denota impaciencia, el asesorado se encerrará en sí y ahogará la orientación que necesita. Otra característica que debe tener un ministro asesor es la objetividad cristiana. Dice Hodge que el consejero no debe permitir que su persona se envuelva en la situación que está tratando de resolver, en tal forma que le incapacite o le indisponga a dar un consejo objetivo. Hodge menciona también la necesidad de que el ministro no puede permitir que una actitud legalista le robe el verdadero propósito del Evangelio, levantar a los caídos. Debe recordar cómo Jesús trató con la mujer tomada en adulterio. Debe tener cuidado de que la letra muerta de nuestras reglas no sustituya al espíritu vivo del Evangelio de redención. Debe recordar que tenemos el ministerio de la redención y no del juicio.
En el momento que comenzamos a juzgar, cesamos de redimir. Esta declaración no significa que la Iglesia no debe preocuparse de la disciplina. Aún en la disciplina, la Iglesia debe buscar la redención del delincuente. El consejero pastoral, después de ayudar al asesorado, deberá mantener en secreto todo lo relacionado con el caso. Muchas iglesias se han dividido y muchos creyentes se han perdido porque el pastor no supo guardar las confidencias hechas a él. Lamentablemente, algunos ministros han tomado las confidencias para ilustrar sus sermones. ¿Qué problemas se buscaron? El creyente que oye su dificultad lanzada desde el púlpito, aunque sea en una forma indirecta, tendrá en poca estima la ayuda que puede brindarle la consejería pastoral. Una vez terminada la entrevista, el consejero llevará el asunto a Dios en oración y pedirá la dirección divina para seguir ayudando a otros con problemas similares. Deberá hacer una evaluación de los resultados de sus esfuerzos con el orientado, con el fin de reforzar los puntos débiles de su técnica y su metodología y usar en ocasiones futuras aquellas técnicas y métodos que le dieron resultados. Una advertencia, sin embargo, es necesaria en este punto y es que cada caso es individual, es único. Las soluciones serán distintas, aunque la metodología y las técnicas sean las mismas. Sexto, asesoría de los que padecen de problemas mentales. Melvin Hoche ha dado algunas guías para el que trata de orientar a una persona con disturbios mentales. Citamos a continuación algunas partes. El pastor, por regla general, no está preparado profesionalmente en materias de psicología y deberá comprender sus limitaciones tratando de dar solamente la ayuda que le permiten su conocimiento y experiencia en las cosas espirituales. Los disturbios mentales pueden ser el resultado de una enfermedad o de un órgano en mal funcionamiento. El cuerpo y la mente están íntimamente relacionados. Muchos médicos declaran que una gran parte de las enfermedades físicas son el resultado de conflictos mentales. Sin embargo, algunos disturbios mentales son el resultado directo de alguna causa física. La glándula tiroides anormal, por ejemplo, puede producir desórdenes nerviosos y mentales, que se corrigen inmediatamente que la causa es quitada. Algunas medicinas tienen aspectos colaterales que afectan los nervios. Las mujeres que pasan por el periodo de la menopausia pueden también experimentar gran nerviosidad. Un colapso puede ocurrir cuando la persona ha sido sujeta a un esfuerzo mental que ha resultado demasiado para ella. El odio o la ausencia del espíritu de perdón puede producir depresiones mentales. Los conflictos en el hogar o en el trabajo pueden dar lugar a una carga en la personalidad que el individuo a veces no puede sobrellevar. Finalmente, hay colapsos mentales que son causados por posesión de demonios. Inclusive estos últimos pueden estar en alguna forma relacionados a una o a ambas de las cosas anteriores. Resulta innecesario mencionar que a fin de poder prestar ayuda, el pastor debe tener una idea muy clara de cuál es la causa de la enfermedad. Sería desastroso para un pastor tratar con una persona como si fuera poseída de un demonio, cuando en realidad fueran otras las razones. En lugar de traer alivio, esto produciría una ansiedad mayor y más compleja. ¿Cuál sería la mejor forma de proceder en la orientación de una persona con problemas mentales? Hoche recomienda la manera siguiente. 1. Averigüe cuál es la verdadera dificultad. 2. Enseña a la persona a traer esta dificultad a Cristo para obtener sanidad y perdón. 3. Anímele a confiar en las promesas de Dios. Ayúdele a ser positivo en sus pensamientos. La derrota solo ocurre a aquellos que rechazan el remedio y deciden permanecer en sus problemas o fracasos. Filipenses 4, del 6 al 8. 4.
No exhorte a la persona que está bajo grandes esfuerzos mentales a ayunar y a orar, o a luchar y batallar en oración. Tal batalla puede dar como resultado una continuación del mismo problema nervioso. La persona que está al borde de un colapso no debe ser animada a luchar, sino a pensar sobre las promesas de Dios, a entrar en su regazo de descanso. Anímele a tratar de dormir lo más que pueda y a comer regularmente. Si existe necesidad de luchar en oración, otra persona deberá hacerlo a favor de la afligida. Ella debe descansar, debe alabar a Dios, creer en sus promesas y confiar en su amor y cuidado. Y acá abajo los brazos eternos. Algunas veces la lectura lenta y meditada del Padre Nuestro, el Salmo 23, Salmo 91 o Salmo 103 pueden traer paz a una mente atormentada. Deje que la persona afligida llene su mente con las promesas de Dios y aprenda que fe es la victoria. Séptimo, asesoría de los poseídos de demonios. Los libros de psicología no tratan el problema de la posesión de demonios. Muy escasa es la literatura evangélica que explique claramente lo recomendable para ayudar a los afligidos por este problema. Es por lo tanto que hemos estimado provechoso incluir los consejos de Hodge para este asunto. Citamos a continuación. Primero, el pastor no debe tener dudas que está tratando con un caso de posesión de demonios. No todo el que llora histéricamente está poseído por los demonios. Cuando una persona está realmente poseída por los demonios, estos pueden hablar a través de la persona poseída por los espíritus malignos. Vea 1 Corintios 12 del 1 al 3 y 1 Juan 4 del 2 al 3. Los demonios no reconocerán que Jesús es el Señor. No desean nada relacionado con la redención o salvación por la sangre de Jesús. Las personas poseídas por demonios o permanecen en silencio cuando se les pregunta su opinión sobre Jesús o tratan de evitar responder, o hablan contra Jesús. Si una persona está alabando a Dios y reconoce el señorío de Cristo y la redención a través de su sangre, no necesitamos preocuparnos acerca de la posesión demoníaca. Cuando se encuentra con un caso de posesión de demonios, el pastor deberá tratar a esta persona según explicamos a continuación. 1. Como regla general es mejor tomar a la persona y sacarla del servicio público para tratar con ella individualmente, en unción de otras personas que sepan cómo orar. Si se deja a la persona en el servicio público, el demonio puede producir una demostración desagradable que causará disturbio en el servicio. Algunas veces la pelea con los demonios puede prolongarse. 2. El pastor debe tener la confianza que el demonio dejará libre al individuo al invocar el nombre de Jesús. El pastor no debe permitirse entablar una discusión o argumentación con la persona poseída por el demonio. 3. Algunos casos requieren oración y ayuno para la victoria final. 4. Si la persona afligida ha estado practicando la brujería, debe destruir de su persona y de su casa todo objeto de magia satánica. Los miembros de la familia deben estar seguros que esto ha sido llevado a cabo. La experiencia nos prueba que la victoria se demora en muchos casos mientras el demonio pueda encontrar algún punto en que apoyarse. 5. Sobre todo el pastor debe mantener una actitud de fe. No debe tener temor, sino darse cuenta de que Dios le ha dado poder sobre los poderes del enemigo. 6. Naturalmente, una persona libertada de la posesión demoníaca debe tener ayuda y cuidado especial, y no dejarle indefensa y abierta para otro ataque del enemigo. Ayúdele a que su vida sea llenada con Dios y que él mismo evite cualquier actividad que pudiera abrirle la puerta de nuevo al enemigo. Si el enemigo no encuentra la casa vacía, sino ocupada por otro, el Espíritu Santo, no hallará cuarto donde entrar de nuevo. Mateo 12, del 43 al 45.
Se ha notado recientemente que el pastor consejero está cobrando una importancia sin igual. Hay una popularidad y apelación hacia este tipo de capellanía. Algunas denominaciones tienen credenciales especiales para ministros que se han preparado para este ministerio. Varias iglesias tienen sus propios centros de orientación profesional. El ministro es el único orientador que escucha a sus pacientes en cualquier momento. Muchas veces les dispensa de la formalidad de las citas, pues siempre tienen personas buscando su consejo, ya sea antes o después del culto, bien de día o de noche. En sus visitas diarias se le presentan oportunidades para asesorar a muchos con problemas. Cada caso hay que tratarlo individualmente y con seriedad, aunque el problema presentado parezca simple. No hay problemas simples, ni pequeños ni grandes. Mucho menos son iguales a los de otras personas. No ataquemos a las personas, sino a los problemas que molestan a las personas. El consejero pastoral no tiene todas las respuestas ni todas las soluciones a los problemas, pero tiene un recurso poderoso en Dios y su palabra y en la ayuda fiel del Espíritu Santo. Bosquejo del capítulo. El ministro como consejero. Primero, ¿por qué hace falta el asesoramiento espiritual? A. La dificultad del hombre de tener comunión con Dios. B. El desarrollo espiritual. C. La provisión de una oportunidad para la confesión que apoya la Biblia. D. Los problemas de los creyentes. Segundo, lo que se desea lograr con el asesoramiento. A. Aceptar diferencias individuales. B. Ayudar al creyente a entender mejor la vida. C. Adiestrar a una persona para enfrentar varios problemas simultáneos. D. Aprender a ver todas las diferentes soluciones posibles. E. Comprender que otros han tenido problemas similares. F. Ayudar a dar luz a los problemas con las escrituras. Tercero, las diferentes técnicas del asesoramiento. A. La centralizada en el aconsejado. 1. Basada en la potencialidad del orientado de hallar su propia solución. 2. Expuesta por Carl Rogers. 3. La consideración de los derechos individuales. 4. La presuposición liberal que da supremacía a la autonomía del hombre. 5. El rechazo de la autoridad espiritual. 6. Actitudes del consejero que emplea esta técnica. B. La centralizada en el consejero. 1. Basada en el adiestramiento y capacidad del consejero. 2. Diferentes nombres dados a esta técnica. 3. El papel del orientador. 4. Los pasos a seguir. C. La exhortación directiva a base de la Biblia. 1. Consideración de la Biblia como la máxima autoridad. 2. Énfasis sobre la aceptación de la culpabilidad y su remedio en un cambio de actitud. 3. Énfasis sobre la obra del Espíritu Santo. D. Comparación de la técnica centralizada en el aconsejado y la centralizada en el consejero. E. La selección de lo que mejor servirá en el momento dado. 1. El diagnóstico. 2. Aplicación de la técnica más aconsejable. 3. Esfuerzo porque el orientado vaya haciendo más para aprender a solucionar sus problemas. Cuarto, la conversación particular como instrumento de la orientación. A. Descripción. B. Llevada a cabo en una atmósfera de amistad. C. Sus etapas. D. La forma de enfocar sobre una sola fase, intensiva. E. La forma interrogativa, extensiva. Quinto, las características del buen orientador. A. Aceptación del orientado como persona igual a los demás. B.
Conocimiento de la naturaleza humana. C. Comprensión de las potencialidades del orientado. D. Manera de mostrar sus cualidades. E. El peligro de divulgar lo que ha contado el asesorado. F. Dado a la intercesión. G. Costumbre de evaluar los resultados para superarse. Sexto. El caso de disturbios mentales. Séptimo. Los casos de posesión demoníaca. Un encuentro con las verdades. Emparejamiento. En el encabezamiento se encuentran 4 diferentes técnicas que se podrían usar en la asesoría pastoral. Lea cada procedimiento en la lista que sigue y decida de qué técnica es una aplicación. Escriba el número de dicha técnica a la izquierda de la letra del procedimiento. Por ejemplo, el primer procedimiento con la letra A corresponderá a técnica no directiva o a la directiva. Si es la primera, escriba el número 1 al lado de la A. Si es la segunda, escriba un 2. Se tendrán que repetir las técnicas. 1. Técnica no directiva. 2. Técnica directiva. 3. Técnica nutética. 4. Técnica ecléctica. A. El consejero tiene cuidado de nunca decirle al orientado lo que debe hacer. B. El consejero trata de animar al orientado a ver por sí mismo cuál es la raíz de su dificultad. C. El asesor le hace ver a la persona en dificultades lo que dice la Biblia. D. El consejero analiza la situación de la persona para indicarle cuál es su problema. E. El consejero sirve como pared contra la cual rebotan las observaciones del asesorado. F. El orientado escucha lo que le explica el consejero de las indicaciones bíblicas. G. El consejero le urge a la persona a que reconozca su culpa y que se arrepienta. H. Después de decidir cuál es el problema, el asesor indica lo que va a pasar si sigue la persona así. I. El consejero trata de guiar al orientado. J. El asesorado es en última instancia quien tiene la solución y por lo tanto el consejero debe guardarse de indicar soluciones. K. El consejero escucha, no manifiesta su autoridad. L. Hay que aceptar a la persona tal cual es, sin criticar ni indicarle lo que debe hacer. M. El consejero es el que aclara la situación e indica lo que al asesorado tiene que hacer. N. El consejero trata de lograr que el orientado se evalúe a sí mismo, pero se da cuenta que oculta un odio en su interior y al fin decide indicarle lo que la Biblia dice para que luego él tome sus propias decisiones. Ñ. El consejero le dice al que busca orientación que la experiencia enseña que la decisión que ha tomado lo va a llevar a la ruina. O. El consejero se vale de pruebas psicológicas, inventarios de aptitudes, anécdotas, sus propias anotaciones tomadas en la entrevista para recomendar cuál decisión debe tomar el interesado. P. El consejero sabe que el joven en busca de orientación tiene aptitudes en la música y sabe cuáles son sus propias inclinaciones, pero teme que no tendrá la fuerza suficiente para resistir las tentaciones de tal carrera, y se lo dice bien claro citándole Marcos 8 del 34 al 38. Q. El consejero le predica un buen sermón a la persona sentada delante de él. R. El consejero hace todo lo posible para escuchar al aconsejado y trata de insinuar las consecuencias solamente por medio de preguntas. S. El consejero escucha un buen rato, pide al aconsejado que le señale todas las diferentes decisiones que podría tomar y le ayuda a precedir las consecuencias probables de cada decisión, dándole información en los casos en que al aconsejado le falte conocimiento. Al ver que se inclina a lo inmoral, lo amonesta. De la teoría a la práctica.
1. ¿Qué beneficios habrá para el consejero si pasa la primera parte de una entrevista escuchando mayormente? 2. ¿Qué beneficios habrá para el aconsejado si el asesor prefiere escuchar y le anima a exteriorizar sus pensamientos y sentimientos en la primera parte de la entrevista? 3. ¿Qué técnica del asesoramiento han empleado los consejeros a quienes usted ha acudido? 4. ¿Cuáles son las ventajas de hacer todo lo posible de ayudar al aconsejado a acostumbrarse a tomar sus propias decisiones? 5. ¿Qué técnica del asesoramiento prefiere emplear usted? ¿Por qué? 6. ¿Cuáles son las cosas del ambiente que pudieran estorbar el éxito de una entrevista entre el ministro asesor y el que viene solicitando orientación? 7. ¿Qué decisiones ha tomado usted después del estudio de este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Que consideren en la clase los ejercicios que los estudiantes han realizado por su cuenta sobre este capítulo. 2. Asignar el papel del ministro consejero y el de un aconsejado a dos personas de la clase, que se hagan la idea de que un creyente viene a hablar con su pastor para buscar orientación en cuanto a su hogar. Su esposa tiene poco interés en las cosas espirituales y hace todo lo que ella quiere sin consultar con él. Que hagan estos papeles delante de la clase sin ensayar de antemano. La clase debe evaluar especialmente el papel del orientador. Una variación de este ejercicio muy práctico es pedir a los dos que se inviertan los papeles a mediados de la presentación, es decir, que el que hacía el papel del ministro cambie y comience a hacer el papel del aconsejado, siguiendo el mismo hilo que llevaban en la entrevista. 3. Que dos personas presenten un cuadro dramático de un consejero con muchas características negativas, entre ellas la de no escuchar atentamente al aconsejado en la primera fase de la entrevista. Que toda la clase haga una evaluación de la presentación. 4. Celebrar un debate sobre el tema. Todo ministro debe emplear siempre la técnica nutética en su ministerio de consejería. 5. Invitar a un ministro que Dios ha bendecido de manera marcada en el ministerio de consejería para que explique a la clase qué técnicas él emplea y por qué.